Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura, el 50. Ya vamos por el cuarto o quinto vídeo sobre Roma, ¿eh? El mundo clásico. Clásico no solo por su consideración estética, ¡oh, qué bonito! No, no, no. Clásico porque persisten sus axiomas, sus principios impuestos allí como parte constitutiva e importantísima de nuestro quehacer y de nuestro sistema legal y de nuestra manera de entender la vida. Tú entras en una casa y ves si son muebles de última, o sea, de último grito, o te encuentras muebles clásico también, o una amalgama de ambos combinados, que hay combinaciones preciosas de mueble clásico con mueble moderno. Bueno, pues lo clásico aquí sería lo Roma. Greco también sumado, que ya hemos visto bastante Grecia, y con Roma ahora. Llegamos al derecho. El derecho romano ha sido la admiración del mundo entero. Quizás estos señores, con perdón, los romanos, dejaron aquí lo mejor de su esencia. Comprendieron que la calidad de vida está en la buena relación con los seres con los que vives. Y que esa relación no se podía dejar al albur y mucho menos a las pistolas o a la ley del más fuerte. Que tenía que haber una razón. Pero para que haya una razón y persista, no se puede dejar de audito. No, es que mi padre hacía, mi padre decía. No, hay que escribirla. Por eso hay quien llama al derecho romano la razón escrita. La razón escrita. Y este derecho romano, conjunto de leyes, etc., no se hizo en una hora, como dice el refrán, no se ganó Zamora. Durante cientos de años, desde sus principios, desde sus albores, en el principio de la monarquía, como hemos visto que siempre en Roma, mírate si quieren los vídeos anteriores, vamos a considerar casi todos los fenómenos y el derecho también, en sus tres periodos o cuatro periodos, que son la monarquía, la república y el imperio. Y dentro del imperio, el imperio del principado, y el imperio de la monarquía absoluta. Y cuando decimos monarquía, recuerda que no es que volvamos ya a la monarquía primera, a la de los reyes, no, porque en aquel momento la palabra que representaba aquel estado de cosas no era monarca, era rex, el rey. Sin embargo, al final, la palabra monarca ya es semántica, ya significa mono, uno, arca o arquía, mandato. Mandato de uno solo. Por eso la suelen poner monarquía absoluta. Nosotros tenemos ligados a lo largo de la historia, del estudio de la historia, que las monarquías absolutas han sido siempre desempeñadas por un hombre a título de rey. Y entonces monarquía lo hemos casi igualado, lo hemos hecho sinónimo de mandato de un rey. Pero en la segunda parte y última fase, en concreto de la parte occidental del Imperio Romano, la monarquía absoluta no fue por un rey, sino por un emperador. Pero seguía siendo y se llama monarquía absoluta. Bueno, pues en esos periodos, casi cuatro, vamos a seguir el desarrollo de toda la legislación romana. Y lo que es más importante, sus fijaciones. Es decir, ¿quién las fijó? ¿En qué documento? ¿En qué libro? Hoy el derecho romano se estudia prácticamente en todo el mundo. Es decir, hay un área de influencia que está bajo los auspicios, bajo las mociones y bajo las enseñanzas de este derecho romano, salvo
el mundo árabe. El mundo árabe tiene otras bases legales, que suelen ser de tipo teocrático, de tipo de la religión, del islamismo. Pero en el resto del mundo, incluido el asiático, etc., está influido por el derecho romano. De ahí que se estudie en todas las universidades en los primeros cursos de derecho, de la abogacía, de los jueces, etc. Bueno, dice el derecho romano. En el orden intelectual, estaba pasando ahora de describir ya los periodos de la organización política, dice, en el orden intelectual los romanos sobresalieron en la ciencia del derecho, es decir, el derecho como ciencia, que constituye la gran originalidad histórica. En todo lo demás habían copiado de los griegos, habían copiado de los orientales que trajo hacia aquí Alejandro Magno, habían copiado de toda la cultura mesopotámica y egipcia, pero en esto ellos fueron originales. En esto no copiaron, aunque lo practicaron en muchos de esos países que acabo de nombrar. Lo que dio precisamente la coherencia al mismo tiempo que la complejidad y por lo tanto la eficacia de que esas leyes iban a servir para cualquier tipo de conflicto. Constituye la gran originalidad histórica del pueblo romano. Debido a la larga experiencia como gobernantes de pueblos diversos y heterogéneos, de lo más dispares, llegaron a alcanzar una perfección y una maestría insuperables en la elaboración de las leyes. Ya sé que en el mundo infantil, en el mundo juvenil o adolescente, la temática de leyes, de tribunales, salvo el interés que les puede despertar un caso humano en una película, el resto, les supera. Pero bueno, es hora de ir pensando que sin esas leyes no habría sociedad posible. O Robinson Crusoes o la ley del oeste. Un par de revólveres. Una de dos. O te apartas del resto del mundo, o optas por la ley del más fuerte y caiga quien caiga. Para todo lo demás, la ley. El imperio de la ley. Las principales fuentes de derecho en Roma fueron, y ahora va siguiendo desde su nacimiento, desde su nacimiento, allá en Etruria y en el Lacio. En principio fueron el mos maiorum, o sea, fuentes o procedencia del derecho romano. En principio, el mos maiorum, mayormente no había producción escrita, y entonces para arreglar los conflictos se fijaban en las costumbres de los mayores. ¿Qué habían hecho sus abuelos y sus antepasados respecto a ese caso? ¿Cómo lo habían arreglado? El mos maiorum. Empieza ahora la producción escrita. Segundo, la ley de las 12 tablas. La ley de las... A ver cómo te pongo 12, porque claro, esto merece mayúsculas. Ley de las 12 tablas durante la monarquía. Luego, los edictos o proclamación de normativa al pueblo. A partir de ahora, todos aquellos que esto, que tal. Los edictos, ojo, ¿de quién? Los edictos de los magistrados
que ya vimos que había distintos magistrados que eran como los ministerios, los maestros. Entonces, los edictos ¿de quién provenían aquello? De los magistrados judiciales, de los magistrados judiciales, que eran básicamente los cónsules. Recuerda el tiempo de la República que había 2 cónsules, proclamaban edictos, pero también lo hacían los pretores, que eran sus complementos de los cónsules para llegar a donde ellos dos no podían, que solo eran 2. Entonces estaban los pretores. Hacían edictos, que eran todos ellos de los magistrados judiciales, porque estos también, los cónsules estaban insertados dentro de los magistrados, en cabeza, pero magistrados. Pues ya tenemos la ley de las y los edictos. Estamos poniendo las fuentes, en qué se fijó luego, o sea, de dónde vino este fabuloso derecho romano. Y de los cónsules, y también, como no, al llegar el momento del imperio, pues de los, conservando las distancias, de los emperadores. Esto durante la República, esto durante la monarquía y esto durante el imperio. Prácticamente aquí hay 500 años, colocados en los 500 antes de Cristo. 500 años, República, anterior, monarquía, y después imperio, con un periodo de 200 años de principado y el resto hasta el 478 de Occidente, en que cae ese imperio, pero continúa en Oriente, y muy importante, porque ya verá la contribución de la parte oriental a todo este derecho romano, que fue crucial. Sin ellos habíamos perdido mucho del derecho romano. Bueno, y entonces esto es lo que se llamaba de monarquía absoluta o absolutismo. Monarquía absoluta. Seguimos en ese recorrido. Dice de los emperadores, especialmente el edicto perpetuo dado por Adriano, el edicto pero sobre todo un edicto perpetuo. Cada ministro que llegaba al ministerio, por llamarle con nombres actuales, ponía sus propios edictos. A partir de ahora, todo el que haga todo, y ponía sus normativas. Entonces, Adriano dijo, bueno, ya se acabó. A ver, escribe, hace una recopilación de todo lo mejor de todos los edictos, y a partir de ahora, todo el que llegue a magistrado, a pretor, etcétera, se habrá de atener a este edicto que ya no va a cambiar. Por eso lo llamó edicto perpetuo, que se hizo con el emperador Adriano. Las leyes y acuerdos votados, luego también. Las leyes, o sea, no solo los edictos, sino las leyes ya, al estilo moderno de un poder legislativo, que eran los comicios populares, hechas por los comicios populares. Sí, les habían conferido a esos comicios, cuya constitución tienes en el vídeo anterior, de cómo estaban compuestos esos comicios y cómo se llegaba a formar parte de ellos, que hacían las leyes de los comicios populares o de ciudadanos. Comicios, los llaman aquí de ciudadanos, y yo te voy a poner lo mismo que pone aquí. Comicios de ciudadanos. Ya sabes que la palabra ciudadano en Roma tiene una dimensión muy especial, porque para ellos ciudad era todo el imperio. La expansión que sufren hoy o que experimentan, no sufren, experimentan todas las macrópolis, Nueva York, etcétera, etcétera, por poner un ejemplo de que se van esparciendo, ese mismo sentido
de expansión de la ciudad, y todos somos neoyorquinos, inclusive los que vivimos a 40-50 kilómetros del centro, porque es la conurbación. Pues en Roma era lo mismo, salvando la discontinuidad de la edificación. Pero el concepto de que somos ciudadanos romanos, a uno del imperio se le preguntaba, ¿tú qué eres? Y no decía, yo soy belga, yo soy galo, yo soy hispano. Decía, yo soy romano. Me siento romano. Mi ciudad es Roma. Mi patria es Roma. Mi madre es Roma. Ese sentimiento se lo metieron, lograron inculcarlo los romanos, que dio cohesión a ese imperio tan grande hecho por tantas culturas. Decirle a un ciudadano, tú, que hasta ahora has sido un cualquiera aquí en tu tierra, de Argelia, de Libia, del Ponto, de Tracia o de la Britania, ahora no, ahora eres ciudadano romano. Y surgía en él un orgullo que llevaba a la adhesión a Roma, a la unidad del imperio romano. Muy importante. Esto en la historia tiene un referente semejante, que fue cuando, me parece que eran los medos, iniciaron su conquista hacia lo que para ellos era occidental, que era Grecia y compañía, y antes de llegar a Grecia, pues todos los países que circundaban por allí, inclusive parte de Egipto, creo, en las conquistas, y toda la Palestina, pues imbuidos por y conducidos por la religión de ese adelantado a su tiempo que fue Zoroastro, que fue un auténtico adelantado, fundamentaron sus conquistas no en la ley de la espada, la ley de la fuerza, la ley de la imposición jurídica, la ley del tributo, no, sino la ley de la asimilación, de rescatar al que estaba en un nivel inferior y ponerle a nivel superior, del que estaba en un escalón social de un 5 sometido por otros 4, de decirle, no, ya no estás sometido. Nosotros te suponemos para ti la liberación, la igualación. Y aquello suscitaba aquiescencia, suscitaba adherencia a los invasores, que dejaban de ser invasores para ser redentores. Bueno, pues algo de esto pasó con la romanización. Y además lo demostraban con hechos. Porque claro, decirte palabritas, pero luego no verlo concretado en cosas prácticas, acaba que no se lo traga la gente. Pero cuando tú veías que Roma te decía que eres romano y te hacía en tu ciudad o muy cerquita de tu población, un gran anfiteatro donde se gastaban millones de la moneda de entonces, y te hacía unas calzadas impresionantes, vamos, inconcebibles hoy, de una estructura, yo iba a decir, mejor que la mejor de hoy, unos fundamentos de 1 metro y pico, con distintas capas, y dependiendo de la zona, bueno, era increíble. Y tú las veías, y veías la mejora, y veías que se te hacía justicia, independiente y muy distinta de la que habían hecho los gurús y los semihechiceros o los, ¿cómo se dice? Los capitostes, ahora no me sale la palabra, que habían impuesto su voluntad infundada y arbitraria hasta ese momento. No, que se te aplicaba una justicia racional y equitativa. Tú decías, esto es Roma. Roma
me redime. Roma me eleva, ha elevado mi dignidad. Y yo quiero ser romano, pero romano de corazón. Las obras que han dejado los romanos, extendidas sobre todo obras civiles, más que templos, no, religiosos no, civiles, para servicio del pueblo, son una lección en sí misma de lo que fue la romanización y de entender la dignidad de todas las personas de su imperio. Bueno, claro, tiene tacha, no fue perfecta, como se puede demostrar fácilmente con la subsistencia de los esclavos. Que eran auténticamente cosas, que podían disponer de su vida y de su... como de un ladrillo. Lo rompo, lo mato, es igual. Este sentido luego ya fue sublimado por la religión cristiana, que antes de acabar el Imperio Romano ya se impuso en el año 300 y pico, con Teodosio, creo que fue. Bueno, pues lo que te decía, de ver esa dignidad de todos, pero especialmente en lo que ellos llamaban la élite, extender la de ciudadanos romanos en las clases sociales que hemos visto en otros vídeos. Fíjate cómo rápidamente, para lo que es la historia, en pocos siglos teníamos ya al pueblo, a los plebeyos, haciendo las leyes. A ver, seguimos porque estoy derivando... Vale. Y las opiniones de los especialistas en derecho. Es decir, también opiniones, otra fuente, opiniones de los especialistas, de los tecnólogos del derecho, especialistas en derecho, que se llamaban los jurisconsultos. Cuando uno acudía con una demanda a los tribunales y no había suficiente legislación en la que se fijase el magistrado, que era el único que podía dictar sentencias, entonces el usuario, el que pedía justicia, se iba con sus propias razones debajo del brazo y decía: señores magistrados, mi caso es este, y según ven ustedes, y apoyándome en el jurisconsulto fulano y fulano, de gran renombre, se me ha de juzgar así. Y entonces los magistrados leían y dictaminaban. Entonces estos jurisconsultos, que fueron al principio como alquilados, llegaron a ser, algunos, y toda su doctrina y teoría, una fuente importantísima para constituir el derecho romano, que dieron origen a la jurisprudencia. Por la palabra jurisprudencia debemos entender, simplemente porque no soy especialista, claro, por una parte está la ley, lo que hay que cumplir, y por otra parte está la experiencia de cómo ha sido cumplida esa ley. Es decir, el conjunto de casos y aplicaciones de esa ley. En el año tal, a fulano de tal, aplicando tal ley, se le aplicó así. Y en el año tal, aplicando esta otra ley a tal, se le aplicó así. Todo este conjunto de aplicaciones prácticas es lo que se llama la jurisprudencia. Pero he leído en algún sitio que una de las particularidades específicas del derecho romano fue que siempre fue prioritaria la ley, incluso por sobre la jurisprudencia. Es decir, que se tendía a seguir fielmente la ley, su aplicación y su entendimiento de la misma
por encima incluso de la experiencia de cómo se había aplicado hasta entonces. Porque claro, en la aplicación pues puede haber factores de influencias de las clases pudientes, claro, hasta ahora se fallaba así porque no sé qué, no sé cuántos. Es decir, que la jurisprudencia podía tener fallos. En la ley, no. La ley estaba ahí, impertérrita. Los jurisconsultos más notables fueron Ulpiano, Papiniano, te los digo despacio por si quieres copiarlos, y Paulo, que fueron contemporáneos de los emperadores Adriano y Marco Aurelio, en el siglo II, es decir, 1100 y pico de nuestra era, es decir, ya después de Cristo. Te repito, Ulpiano, Papiniano y Paulo, famosísimos jurisconsultos. Roma llegó a disponer no solo de un complejo derecho público y de una amplia legislación social, sino también de un extenso derecho privado o civil. Y es que, para los que no somos entendidos en derecho, tengo que decirte que las primeras divisiones de una materia tan complicada como el derecho, y que a veces oímos pinceladas en la calle, en las noticias, etc., y que si hay un tribunal de lo penal, otro tribunal de lo civil, otro penal de lo administrativo, pero bueno, entonces, ¿cuáles son las partes, digamos, básicas del derecho? Pues mira, el derecho parece ser que hay tres grandes partes, que es, primero, el derecho, dos formas, digamos, dos gafas, dos puntos de arranque de consideración, bajo el aspecto de lo público, es decir, derechos de lo colectivo, y derechos de lo personal. Entonces, cuando se defiende a lo público, y cuando se defiende a la persona. Este derecho público, por contraposición, en la otra parte, la que defiende a la persona, se llama derecho privado, que también recibe el nombre de civil. O sea, derecho público y derecho privado o civil. Y luego, en cuanto a las causas, esto en cuanto al sujeto que es defendido, o del que se habla, la colectividad o el individuo. Y luego, respecto a las temáticas del delito o del caso, que sería lo penal, por ponerte rápidamente, muertes, agresiones, etc., robos, etc. Lo tributario, lo que se refiere a la contribución y obligación de contribuir a las arcas estatales. Y por último, de lo administrativo, y entonces ya ahí entra pues un montón de cosas, desde contratos, ventas, transacciones, un montón de cosas, de lo administrativo. Y de tus relaciones, por supuesto, de relaciones con lo público, relaciones personales con lo público o lo público contigo. También estaría ahí todo lo administrativo, de cómo se te aplica la ley y cuáles son tus recursos en contra de o pretendiendo que se cumpla de alguna manera determinada que tú no consideras que se está haciendo bien. En fin, seguimos con esto. Dice, derecho público de una legislación social, sino también de un extenso derecho privado o civil. El conjunto de todas las leyes dadas por Roma constituyen el derecho romano, llamado la razón escrita que te dije al principio, que, sistematizado, ordenado y codificado por orden del emperador bizantino Justiniano,
en siglos posteriores a la caída de Occidente por los bárbaros, aquí Roma seguía. Roma seguía. Y durante el primer periodo se le siguió llamando Imperio Romano, que luego ya, con otras especificaciones que vinieron a unirse y ya se hizo más particular la forma de llevar ese imperio, entonces empezó a llamarse Imperio Bizantino. Pero al principio, en los primeros siglos del Imperio Oriental, seguía llamándose Imperio Romano. Imperio Romano de Oriente. Bueno, pues ahí estuvo Justiniano, un emperador de la parte oriental que hizo la recopilación, ahora no me acuerdo, el corpus, cuerpo legal, el corpus, que tenía 3 partes, me parece que era corpus, luego pandectas y luego no me acuerdo bien, pero vamos, que hizo una recopilación perfectamente sistematizada y que a partir de esa recopilación sirvió para estudiarla luego durante toda la Edad Media, Renacimiento, etcétera, y hasta nuestros días. En el corpus, o resumen, o recopilación de Justiniano, emperador oriental. Y que ha sido base para las legislaciones de todos los pueblos posteriores. Y ahora hace una especie de doble mirada, una especie de un poquito de apretar la rosca, otra media vuelta más, y te lo pone en letra pequeñita, como diciendo, te voy a explicar algo de lo que no te he explicado en la letra importante, pero que es curioso. Y te dice, hasta mediados del siglo V antes de Cristo, hasta mediados del siglo V antes de Cristo, los romanos no tuvieron leyes escritas, rigiéndose por las costumbres de los antepasados, lo que llamábamos los mos mayor. Las primeras leyes escritas fueron las contenidas en el código titulado Ley de las 12 Tablas, que regulaban el derecho privado, la familia, la propiedad y la herencia. El derecho privado o civil, familia, propiedad y la herencia. Como estas leyes eran oscuras e insuficientes, las gentes consultaban su caso a especialistas en derecho que eran los jurisconsultos, cuyos informes eran entregados a los magistrados, según te he dicho, que debían fallar los juicios, y acabaron por tener fuerza de ley y ser fuente de derecho, naciendo así la jurisprudencia. Los cónsules y los pretores que presidían los tribunales y eran los únicos que podían dictar sentencia, los cónsules y los pretores, al entrar en el ejercicio de su cargo, al principio promulgaban un edicto que contenía las normas personales, tal como entendían ellos la justicia, y a la que deberían atenerse a partir de ese momento todos los que ellos mandaban o controlaban. En el ejercicio promulgaban un edicto que contenía las normas que se habían de seguir en los juicios. El emperador Adriano, por fin, poniendo ya término a esta multiplicidad, dio un edicto perpetuo e invariable al que tuvieron que ajustarse todos los magistrados encargados de la administración de justicia. Como ves, solo hemos hecho que abrir un poquito la puerta de lo que significó el derecho romano y de cómo fue gestado y sus partes. Pero luego, por supuesto, no hemos entrado para nada en las leyes concretas y cómo entendían, pues qué sé yo, el matrimonio, cómo entendían una venta, cómo entendían una compra de una parcela, cómo entendían toda la vida, que es regulada por el derecho. En fin, y seguiremos con otros capítulos muy interesantes de Roma, como va a ser el de la religión en Roma. Muy especial también. Hasta ahora.